Bueno, entonces el tema de hoy vamos a profundizar también con lo que es los ecosistemas acuáticos. Ya les había mencionado igual que los ecosistemas acuáticos se diferencian entre agua dulce y agua salada, que también serían los ecosistemas marinos, ¿no? Pero por entre medio de ella también consiste una variación, ¿no? En que lo que pueden ser también los ecosistemas mixtos, en los que se varían, por ejemplo, entre los humedales y los embalses, ¿no? Aquí tenemos que se agrupan en un solo lugar, que puede ser de agua dulce, ¿no? Entonces los lagos, estanques, arroyos y ríos serían que en sí, y los embalses también, cierto, que sí también podrían ser, están los en agua dulce, ¿no? En cambio de los ecosistemas marinos, tanto como océanos, marismas y manglares, estuarios, arrecifes de coral, ¿no? Se encuentran lo que es en ecosistemas marinos que están incluso, como dice, intervenidos por el agua salada. Pero entre los marismas y manglares también tiene una conexión con lo que es la tierra, ¿no? Con el ecosistema terrestre. Entonces, está enmarcada entre ellas en estos tipos de ecosistema que también puede ser en un ecosistema mixto. Entonces, para no ya llevar a más profundidad, nomás los dice para que se clasifiquen en dos tipos de ecosistemas, en lo que es acuático, lo que es de agua dulce y ecosistemas marinos, ¿no? Para que no se confunda. Entonces, entre de ellas lo diferenciamos, ¿no? Ahora, bueno, los lagos y lagunas, como muy bien lo saben, muchos lo han visualizado, ¿no? Los lagos son grandes, no son tan grandes las extensiones de agua, ¿no? Que pueden ser, se pueden encontrar en la superficie de la tierra, ¿no? Donde que contienen aguas estancadas, su profundidad pueden ir de 1 a 2.000 metros de profundidad, ¿no? Su tamaño puede oscilar entre menos de 1 hectárea en las pequeñas lagunas, hasta las miles de kilómetros cuadrados de los grandes lagos, ¿no? Un ejemplo claro, en Ecuador tenemos la laguna de Cuicocha, también tenemos la laguna de Colta, tenemos las lagunas de la sierra, que es también Tuicocha, creo que es, ¿no? Entonces, son ejemplos de tipos de ecosistemas, ¿no? Donde en estas áreas tan remotas que existen en las montañas, existen estos tipos de ecosistemas, ¿no? Que albergan vidas en estas áreas para cumplir el ciclo de la vida de cada una de las especies, ¿no? En la que van adaptándose y se van acostumbrando y así promueven lo que es el ciclo natural, ¿no? Los arroyos y ríos. Un arroyo es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que a diferencia de un río tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en verano, dependiendo de la temporada de lluvia para su existencia. Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal determinado, rara vez constante o a lo largo del año y desemboca en el mar, en un lago o en un río. Cuyo caso denominante afluente es la parte final, su desembocadura, ¿no? Como lo he mencionado, un arroyo, un río es una fuente de agua natural que por muchos casos tiene su continuidad, ¿no? En donde, por ejemplo, en la parte baja de la costa, a través de la utilización de este recurso de tanto agricultores como la población de un pueblo, lo consumen, ¿no? Lo hacen dan su uso, ¿no? Para poder beneficiarse de ella, ¿no? Para su subsistencia. Entonces, cuando pasan estos casos de mayor magnitud del consumo de este recurso, hace que esto caudal tienda a disminuir bastante. Entonces, al llegar a las partes más secas, desérticas, todo esto, el agua es consumida totalmente, ¿no? Entonces, no tiende a llegar a lo que es de su desembocadura, lo que es el mar, ¿no? En cambio, los ríos de grandes extensiones, de gran magnitud, tranquilamente
al interconectarse con otros ríos se hacen muy grandes, en la cual su desembocadura o de su destino final va a ser en el mar, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de comprender lo que podría ser un tipo de ecosistema, ¿no? Un tipo de ecosistema abarca grandes distancias de terreno, ¿no? De manera lineal. Entonces, que mm, va interactuando en cada sitio, ¿no? Por ejemplo, los ríos nacen inclusamente de las altas montañas de las sierras, entonces de allí comienzan sus trayectorias hasta llegar a la parte más baja, ¿no? Entonces, cuando ya llega a la parte más baja y comienza a ser más grande, ¿no? Por lo que se une a otros ríos, entonces eso se va denominando como una cuenca también. Los humedales. ¿Qué son los humedales? Los humedales son ecosistemas complejos que actúan como interfaz entre los hábitats terrestres y acuáticos, ¿no? Son ambientes ricos en biodiversidad en altos en productividad, ¿no? Que exportan grandes cantidades de nutrientes del medio marino. Los humedales son ecosistemas sedimentarios o diatríticos en los que se acumulan carbono, nitrógeno, fósforo y otros materiales que son intercambio de la atmósfera con el entorno, ¿no? Los humedales aportan una gran cantidad de restos orgánicos o materia detrítico al sistema, ¿no? Los humedales, por lo general, la mayoría se encuentran en la costa, que poseen grandes cantidades de agua, ¿no? Para poder también albergar varias especies, tanto de animales como de plantas, ¿no? También es muy bueno conocer esto. Los embalses. Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Las características físicas principales de un embalse son las curvas cota o volumen, la curva cota, superficie inundada y el caudal regularizado, ¿no? Los embalses por lo general vienen a ser un ecosistema también artificial, por lo que desempeña en estos lugares, en estas áreas, la intervención del hombre para poder retener estos cauces, ¿no? Entonces, al momento que hagan esa infraestructura de mayor magnitud, hace que el agua se retenga, pero eso lo hacen con un fin de ¿qué? De proponer o de beneficiarse, ¿no? De este cauce, ya tanto que sea para la producción eléctrica o para la agricultura, para el reguío, ¿no? Entonces, de muchas causas también lo utilizan estos tipos de embalses, ¿no? Con muchos fines lucrativos hacen estos tipos de infraestructura, ¿no? Reteniendo al cauce de un río para poder aprovecharlo, ¿no? Como lo podemos visualizar, allí está un embalse, ¿no? Que contiene un grande muro, ¿no? Que está reteniendo al agua, ¿no? En la mayoría de los embalses se ven en lo que son las infraestructuras para producción eléctrica, ¿no? De energía. Entonces, allí se van a ver muy claro lo que son los embalses. Los océanos son los que cubren el 70% de la superficie de la Tierra, siendo el Pacífico el mayor de los océanos. La profundidad de los océanos varía dependiendo del lugar, el relieve oceánico, así como en la superficie de la Tierra existen montañas, también en la Tierra también existen como tipo montañas, ¿no? Diríamos, entonces también tienen su profundidad de quebradas, de profundidades, como se llama técnicamente, son las fosas, ¿no? Estas fosas incluso se varían de aproximadamente de 3.900 metros hasta la más profunda que se encuentra las fosas marinas, alcanzando los 11.033 metros de profundidad. Estamos hablando de 11 kilómetros, ¿no? Sin embargo, los océanos son los que mayor agua proporciona en la Tierra, pero
la diferencia que este agua no es apto para el consumo humano, ¿no? Hoy en día ya muchas de las tecnologías que están avanzando, ¿no? Han elaborado varios equipos para poder, como que dice, desalinizar el agua y poderlos hacer dulce, ¿no? Entonces, la tecnología, como bien sabe, va avanzando y entonces hace que este recurso sea aprovechable también, ¿no? No sé si alguien conoce, pero yo, por ejemplo, he viajado allá a la isla de La Plata. Allí ya emplean este tipo de mecanismo, ¿no? Para, aunque sea para lavar la ropa, para cocinar, y eso ya emplea el agua desalinizada. Entonces, una isla que no contiene agua dulce, entonces la ingenuidad del hombre hace que aprovechemos de este recurso también, ¿no? Muy importante, ¿no? Los marismas y manglares. Los marismas y manglares es el hábitat considerado a menudo un tipo de bioma, ¿no? Que están formados por árboles que se llaman manglares, ¿no? ¿Quién no ha conocido los manglares? Los manglares desempeñan un papel fundamental para la producción de oxígeno también, porque también emplean nutrientes, lo que corresponde tanto de nitrógeno y calcio para la especie de peces. Entonces, es muy importante de considerar que los manglares es de mucha utilidad. Sin embargo, hoy en día los agricultores tratan de que este recurso se explote, ¿no? No se dan cuenta los problemas que pueden ocasionar, ¿no? Al momento de destruir estos tipos de manglares, ¿no? Los manglares también son utilizadas como barreras o rompeolas también para que así, por ejemplo, si sucede un maremoto o algún fenómeno natural que se ocurra en el mar, ellas tratan de retener toda esta fuerza que vendría trayendo la naturaleza. Entonces es muy importante de tener esta barrera de protección para la humanidad de las personas que viven en las costas, ¿no? De los mares. Entonces es muy importante, tiene muchos usos ese tipo de especies. Los manglares incluso albergan gran cantidad de aves también, y entonces es un ecosistema muy mega diverso de muy buena utilidad para la especie humana, tanto para las especies animales y vegetales, ¿no? Entonces, cumple un papel fundamental en el rol del planeta, ¿no? Los estuarios, en cambio, los estuarios es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río, en el mar abierto o en el océano. Generalmente en zonas donde las mareas tienen amplitud u oscilación. La desembocadura en estuario está formado por un solo brazo ancho o profundo de forma de embudo ensanchado. Suele tener playas a ambos lados en las que la retirada de las aguas permite el crecimiento de algunas especies vegetales que soportan las aguas salinas, ¿no? En los estuarios, por lo general, es un agua salobre por la mezcla del agua dulce y el agua salada, ¿no? Son las desembocaduras de los ríos y los arroyos, ¿no? En Ecuador hay muchos estuarios, ¿no? Lo que tenemos en estuario de Esmeraldas, en estuario de Muisne, Cojimíes, en estuario del río Chone, el estuario del río Guayas, hay otro el estuario de Jubones, hay muchos estuarios, ¿no? Estos tipos de ecosistemas están presentes en todo nuestro territorio ecuatoriano también. Eh, Ahora, ¿qué son los arrecifes? Arrecifes de coral. Los arrecifes de coral coralino es un tipo de arrecife biótico que se desarrolla en aguas tropicales. Son estructuras sólidas de relieve del fondo marino, formadas predominantemente por el desarrollo acumulado de corales pétreos, aunque también se pueden encontrar en la zona merítica debido al oleaje y las corrientes marinas. Estas zonas reciben un flujo continuo de nutrientes a lo que convierten en hábitats ideales para una gran diversidad de especies acuáticas, ¿no?
En los arrecifes de coral hoy en día es un atractivo turístico también, en donde muchos turistas pagan a las personas capacitadas de estos lugares para que puedan surfear y ver todo lo maravilloso que existe en el mar, ¿no? En el océano. Entonces, como lo podemos visualizar en esta imagen pequeña, los arrecifes de coral son muy multicolor, ¿no? En donde que albergan muchas especies de peces, sirve también como refugio, ¿no? Para estas especies de protección, ¿no? Incluso allí muchas especies de peces ponen a sus huevitos y para que no se los coman los otros depredadores que existen en el mar, ¿no? Los arrecifes de coral aquí en Ecuador también existen, principalmente se encuentra en el área de Manabí. Entonces, en estas zonas se puede visualizar lo que es los arrecifes de coral, ¿no? Estos son también son muy susceptibles para la contaminación. Si hay alguna contaminación, estos tipos de especies de plantas tienden a morir, ¿no? Por eso también es como un índice para demostrar si hay contaminación o no en algún tipo de mar, ¿no? Ecosistemas aéreos. Vamos ahora con los ecosistemas aéreos. Los ecosistemas aéreos, como muy bien lo menciona, es que está impregnada en el aire, ¿no? Se denomina ecosistema al sistema formado por conjuntos de seres vivos y al entorno, incluyendo sus factores físicos y químicos con el que se relacionan todos estos organismos. Aunque son seres independientes, comparten un mismo hábitat, de modo que gracias a su interacción con él y con otros organismos conforman un ecosistema. En cuanto a medio aéreo, entendemos aquel que se produce principalmente en el aire. Por lo tanto, un ecosistema aéreo será aquel sistema formado por los organismos, factores físicos y químicos que interaccionan y se relacionan en este medio, ¿no? Muchos de nosotros visualizamos lo que es un ecosistema aéreo que está impregnada, por ejemplo, en los cables de luz. Allí se desarrolla un tipo de especies de planta además, que se llama el musgo, líquenes, incluso lo que se llama los ubicundos, que lo llaman, ¿no? Entonces, estos tipos de especies se desarrollan lo que es en la parte aérea, ¿no? Es un ejemplo claro de un ecosistema aéreo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del ecosistema aéreo? Tal y como hemos mencionado anteriormente, un ecosistema aéreo está compuesto tanto por factores físicos como químicos, biológicos. Más concretamente, los componentes del ecosistema aéreo son los factores físicos, factores químicos y los factores biológicos. Los factores físicos de un ecosistema aéreo principalmente son aquellos parámetros que afectan al ecosistema, como por ejemplo el movimiento del aire, la humedad, la presión, la temperatura, ruido, vibraciones y radiaciones ionizantes, ¿no? Los factores químicos son aquellos componentes que se pueden encontrar en el medio aéreo, principalmente gases, como por ejemplo el neón, helio, metano, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, ozono y aerosoles, ¿no? Como lo menciona, no solo hay especies de vegetales, también en lo que comprende en los ecosistemas aéreos, ¿no? Todas ellas, las gases que están impregnados en la Tierra, también son parte del ecosistema aéreo, ¿no? Factores biológicos son aquellos organismos vivos como plantas, animales y microorganismos que se encuentran en este medio, como aves, insectos e incluso algunos mamíferos, ¿no? Esos tipos de ecosistemas también tienen relación con el parte de lo que es de la Tierra, ¿no? La diferencia que
que los mantiene aparte es que a través de los factores tanto físicos y químicos comprenden lo que es el área de nuestra tierra, ¿no? Entonces, imagínense, también está compuesto, dice, forma parte del ecosistema aéreo, es la capa de ozono. El ozono es muy importante, ¿no? En nuestra rutina diaria. Entonces, todos ellos son los componentes, ¿no? Que comprenda a este tipo de ecosistema. A ver. A ver, también tenemos los animales, ¿no? Que comprenden en los ecosistemas aéreos. Los insectos. Los insectos pueden presentar estructuras y alas muy variadas, mariquitas, escarabajos, abejas, avispas, hormigas, las moscas, los mosquitos, mariposas y polillas. Por ejemplo, en la imagen de la diapositiva lo pueden visualizar, ¿no? Que está allí una abejita, ¿no? Y que está volando para posarse en la flor y poder alimentarse, ¿no? También lo podemos ver como un ejemplo, lo que son el colibrí, también es un ejemplo de un ecosistema aéreo, ¿no? Un animal, ¿no? Que está presente en el aire y buscando alimento en las flores, ¿no? El ave, dice, son alas, con sus alas son las que han permitido conquistar este elemento. Además cuentan con otras adaptaciones como sus huesos, huecos o plumas que le ofrecen protección y al mismo tiempo son muy ligeras. Algunos ejemplos de aves son las palomas, los canarios, los jilgueros, golondrinas, gaviotas, águilas, halcones, tucanes, pelícanos, flamengos y una infinidad de especies de aves, ¿no? Todas ellas comprenden en un ecosistema aéreo por su desarrollo de su desarrollo animal, ¿no? Es por su estructura que contienen, que son las alas, ¿no? Y entre los mamíferos que también se puede encontrar los murciélagos, ¿no? Que son quirópteros de los únicos que pueden volar, ¿no? Por tanto, forman parte de un ecosistema aéreo, aunque también existen algunos animales que, aunque no pueden volar, planean mediante el uso de una piel similar a las alas, como es el caso de las ardillas, los lagartos y serpientes, ¿no? Que también han desarrollado un sistema de poder trasladarse en el aire, ¿no? Los ecosistemas según su tamaño, según su tamaño iba a ser los macroecosistemas y los microecosistemas, ¿no? ¿Qué son los microecosistemas, diría? Los microecosistemas es aquel que se desarrolla en un espacio muy pequeño, muy reducido. Es decir, su deterioro de donde se dan las interacciones entre biotopo, espacio geográfico caracterizado por unas condiciones ambientales determinadas, que es la biocenosis. Organismos animales y plantas que habitan en el biotopo. Apenas unos centímetros, es por eso que los elementos que forman parte de ellas en general son muy pequeños, tamaños microscópicos que pueden hacer posible la existencia. Deben dar unas condiciones específicas para sobrevivir, ¿no? Cerca de algunos volcanes existen aguas sulfurosas habitadas por bacterias. Este microecosistema es único, ya que se da debajo condiciones extremas y las bacterias que habitan en esas aguas solo pueden desarrollarse y existir bajo dichas condiciones, ¿no? Eso es un ejemplo de microecosistema natural, ¿no? Una pecera también puede ser un ecosistema pequeño, ¿no? Aunque esto es artificial. Esta puede ser considerado un microecosistema ya que es un espacio reducido y de pequeña la variabilidad de especies que se pueden encontrar en ella, ¿no? También otro ejemplo de lo que puede ser un microecosistema en lo que corresponde en áreas de, por ejemplo, en los hielos, en los casquetes polares, también existen bacterias que se desarrollan únicamente en estos tipos de ecosistemas, o sea, a temperaturas bajo cero.
Entonces, si las temperaturas subieran a 1 grado, a 2 grados, estas especies tendrían a morir. Entonces, es un microecosistema que son únicos estas especies que pueden habitar en estos lugares, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar hasta aquí. Bueno, los macroecosistemas, como lo bien saben, los macroecosistemas abarcan grandes espacios de la Tierra y en ellos pueden encontrar una gran variedad de especies vegetales y animales. Estas grandes estructuras abarcan grandes áreas geográficas que ocupan diferentes pisos climáticos, como pueden ser los bosques rurales, templados y tropicales, ¿no? Esto de macroecosistema es muy común de ver en grandes extensiones de tierra también, ¿no?